Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El sistema nervioso. Ay, Dios mío, que mucho habla este señor del sistema nervioso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Fíjense, estoy hablando mucho del sistema nervioso porque estoy excitado, estoy emocionado con que hemos hecho un descubrimiento importante que nos está produciendo grandes resultados. O sea, cuando ayudamos a una persona a que detecte si su sistema nervioso es más pasivo o es más excitado, vemos resultados increíbles. La gente que estaba adelgazando lento empieza a adelgazar rápido. La gente que estaba teniendo problemas con la diabetes la pueden controlar. La gente que no dormía pueden dormir. La gente que tenía alergia se les desaparece. O sea que lo que estamos viendo son tantos y tantos buenos resultados de día a día, y las personas que nos llaman y nos escriben son tantos y tantos los buenos resultados que nos tiene emocionados. Estamos emocionados de felicidad. Por eso este tema del sistema nervioso es tan importante que usted lo entienda. Como decíamos en un episodio anterior, estábamos explicando que el sistema nervioso controla todos estos sistemas. El sistema circulatorio, que determina la presión, los calambres, los problemas del corazón. El sistema inmune, que tiene que ver con las infecciones de bacterias, virus, parásitos y demás. El sistema digestivo, que tiene que ver con la indigestión, con la acidez, con el estreñimiento. El sistema hormonal, que tiene que ver con la obesidad, con la diabetes, con la depresión, con el alto colesterol, con la sexualidad, la hiperactividad en los niños. El sistema respiratorio, que tiene que ver con asma, con enfisema, con pulmonía y todo lo demás. O sea, quiere decir que el sistema, si usted entiende el sistema nervioso y cómo controlarlo y ayudarlo a través de una buena alimentación, a través de un estilo de vida que lo ayude, automáticamente todos los problemas que usted tenga, circulatorio, inmune, digestivo, hormonal o respiratorio, se empiezan a resolver y usted regresa a la salud. Y de eso se trata Metabolismo TV, de ayudarles a recobrar la salud y la energía a través del metabolismo. Entonces, para esto que es el sistema nervioso, vamos a explicarlo un poquitito más. El sistema nervioso básicamente está compuesto de dos partes. Hay una parte del sistema nervioso que es la parte que desacelera los movimientos del cuerpo, que es la parte que nosotros llamamos pasivo. O sea, el sistema nervioso central del cuerpo está dividido en dos partes. Una parte desacelera, que es la que para, y una parte acelera. Imagínense que es el pedal de freno de un carro y el pedal acelerador de combustible de un carro. Así que básicamente el sistema nervioso controla: tengo que parar porque tengo que digerir y tengo que dormir. Tengo que acelerar porque hay una emergencia y la casa se me está quemando. Tengo que parar porque tengo que poder digerir esta comida y tengo que descansar para reparar. Tengo que acelerar porque llegó la suegra y me viene a criticar. No, perdón, sea lo que sea. Lo importante es que entre pasivo y excitado, parar y acelerar, hay una diferencia. Y siempre uno de estos dos sistemas está activo y son contrarios. Nunca están los activos los dos. O sea que una persona tiene o el sistema pasivo cuando está digiriendo, o está descansando, o está reparando, o el sistema excitado cuando está peleando, o está activo, o está haciendo ejercicio, o está en acción, ¿no? Así que básicamente lo que nosotros determinamos es ayudarle a usted a determinar cuál es más dominante en su cuerpo, si es el pasivo o es el excitado. Porque la dieta para ambos no es igual, los suplementos para ambos no es igual, y la forma de bajar rápido de peso no es igual para ambos. Por lo tanto, es importante saber y poder diferenciar si su sistema nervioso es más pasivo o si es más excitado. Y aquí viene. En la parte del sistema nervioso que desacelera, que es equivalente a un pare, nosotros le llamamos el sistema nervioso pasivo, que también se le llama metabolismo pasivo. Hay una parte contraria, que es lo contrario, que es la otra parte del sistema nervioso que acelera los movimientos del cuerpo. Estamos hablando de lo que nosotros llamamos excitado. Es para la acción. Estas dos partes son necesarias para sobrevivir. Si usted va a dormir, necesita que esté activo el sistema pasivo, de forma que pueda dormir profundo. Si usted tiene demasiado excitado el sistema, usted trata de dormir y se despierta con cualquier cosa, tiene insomnio porque está demasiado activo el cuerpo y no puede dormir. Está activado el sistema contrario. Si usted tiene una emergencia, si hay prisa por terminar un trabajo, si uno de sus hijos está enfermo y tiene que salir corriendo para el hospital o a ver al médico, se activa el sistema nervioso excitado, que es natural que sea así. Así que ambos hacen falta, pero cuando alguno está demasiado dominante, empieza a producir ciertos problemas como obesidad o problemas de metabolismo. Así que conociendo eso y ampliando sobre el tema, fíjense en esto. Movimiento que sea demasiado lento causa problemas. O sea, si está demasiado activo el sistema pasivo, eso causa problemas porque está demasiado lento.
¿Qué causaría eso? Causaría sueño excesivo. Si una persona usted lo ve que está muy apagado, muy sueño excesivo, quiere decir que está demasiado pasivo. El sistema nervioso pasivo está demasiado activo, demasiado dominante. Si la persona tiene mala circulación, que quiere decir poco movimiento, estamos hablando de que está demasiado pasivo. Y si la persona tiene estreñimiento, quiere decir que los alimentos entran, pero en la parte de eliminación está tan y tan lenta que entonces el cuerpo se pone tóxico, le reduce el metabolismo, simple y sencillamente porque está demasiado lento el movimiento, ¿no? Ahora, veamos el lado contrario. Movimiento que es demasiado rápido también causa problemas. ¿Qué ejemplo sería eso? Pues sería un nerviosismo. Una persona que está demasiado rápido, está demasiado estimulación nerviosa y eso va a afectar el metabolismo. Dificultad para dormir. La persona que tiene el sistema nervioso excitado tiene tanto movimiento que no puede dormir. Como no puede dormir, no descansa. Como no descansa, no puede adelgazar, no puede bajar de peso. Y se le descontrola la diabetes y se le afectan todas las otras condiciones, ¿no? Así que básicamente todo ese movimiento rápido, que es demasiado rápido, produce problemas. También produce impulso acelerado o puede producir diarrea. Fíjese que diarrea es el contrario de estreñimiento. Estreñimiento es un movimiento demasiado lento y diarrea es un movimiento demasiado rápido en el sistema eliminatorio. Entonces es importante que una persona no esté ni demasiado lento ni demasiado excitado. Buscamos un balance, buscamos un punto de balance, que es el punto de salud. O sea, la vida y la salud necesitan balance. No puede ser ni demasiado hacia un lado ni demasiado al otro. Lo que nosotros hacemos con el libro Poder de Metabolismo, con la información que le damos, es tratar de que usted entienda qué factores usted puede cambiar para que su cuerpo y su salud entren en balance, y al entrar en balance las enfermedades se van y regresa la sanidad, la cordura y la salud. Y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.